es una forma de abuso el hecho de tener relaciones sexuales con tu pareja en el mismo espacio que tus hijos. Y eso está demostrado de cómo crea inseguridad, o sea, lo estás exponiendo a cosas que no tiene por qué presenciar. Yo les pongo el ejemplo de, así como no tendrías relaciones frente a otro adulto en el mismo espacio que no sea de manera consentida, ¿por qué lo hacemos frente a los niños?, ¿no? A veces es como, ay, está dormido. Y hay muchísimos testimonios de niños, incluso en ese video salieron miles de testimonios de decir, yo me hacía el dormido porque pues yo no entendía, pensaba que mi papá estaba maltratando a mi mamá, me daba miedo, entonces pues ya mejor me hacía el dormido. No entienden qué es esta situación y que sí les trae consecuencias en su vida sexual en la vida adulta, ¿no? Entonces, A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. ¿Sueles ignorar a tu hijo o hija para castigarle porque estás enojada? ¿Le pides que te cuide? ¿Le haces guardar secretos? ¿Tiene que cuidar a sus hermanos o hermanas pequeñas? ¿Te quejas con él o ella de tus problemas matrimoniales o de tu ex? En la que no te atreves, hoy hablamos de esas acciones que realizamos a veces sin saber que hacemos un profundo daño a nuestras hijas e hijos y en ocasiones hasta los violentamos sin querer. Nos acompaña Lina Hernández, especialista en crianza consciente y desarrollo infantil, enfocada en defender y difundir los derechos de las madres y los derechos de la infancia. Nuestra invitada también desarrolla políticas públicas para la prevención y la atención de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias, Alina, por atreverte a ser parte de este podcast. muchísimas gracias a ti, Tania, por la invitación. De verdad que me da mucho gusto que haya espacios como el tuyo, en donde pues las personas se puedan sentir identificadas, escuchadas, reciban información de valor. Entonces, me siento muy honrada de estar aquí contigo. Pues igualmente, y bueno, vamos a empezar hablando de la violencia, que es algo a lo que tú dedicas gran parte de tu labor. ¿Y qué es la violencia contra la infancia y la adolescencia? Para ir enmarcando nuestro tema. Claro, la violencia contra la niñez y adolescencia es toda forma de abuso, de maltrato, de explotación. Hay diferentes tipos de violencia. Afortunadamente se ha pues catalogado esta parte de entender, ¿no? Que hay violencia física, psicológica, pues incluso la mendicidad forzada, explotación sexual. Hay muchas formas de violencia, pero pues sí, generalmente se engloba como física, psicológica y emocional. Entendido, pues sí, es un tema muy, muy, muy preocupante, ¿no? Para la sociedad y creo que como mamás, como cuidadores, como parte de esta sociedad a la que pertenecemos, es un mal que desde muchas perspectivas queremos erradicar, ¿no? Sí, claro, que además, muchas veces les digo que me pongo en el lugar de cuidadoras, cuidadores, madres, padres, porque al final es mucho lo que le damos, la forma en que percibimos a la niñez, a la adolescencia, cómo aprendimos a relacionarnos o incluso el cómo nos atendían a nosotros, pues esta regulación emocional. A veces puede ser un poco retador, pues hacer eso e intentar hacerlo mejor desde algo que a lo mejor no tuviste la oportunidad de practicar a lo largo de tu vida. Entonces, que aunque a veces caemos en prácticas violentas, no te creas, aunque yo me dedique a esto, a veces también me cacho y digo, le dije a mi hija tal cosa o a lo mejor esto no estuvo bien. Entonces, día con día tenemos que aprender y practicar cosas nuevas. Definitivamente, y también hay otras maneras de violencia que son muchísimo más sutiles, no se ven, no es que tengas un ojo morado, no es que el niño llegue, no sé, con una quemadura, terrible, ¿no? Terribles esos casos, pero ¿cuáles son esos tipos de violencia más sutiles que también tenemos que tener mucho cuidado y tenerlos mucho en el radar, ¿no? Sí, claro, y que además este tipo de maltrato sutil es el que es más difícil de detectar y más difícil de atender por lo mismo, ¿no? Entonces, a veces lo podemos pasar de alto y nos damos cuenta ya a lo mejor que crecimos o pues tardamos en buscar ayuda.
Pudiera ser, por ejemplo, el chantaje. El chantaje se ha demostrado que a todos nos limita en nuestro desarrollo, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpable, el meter culpa en nuestros hijos, incluso puede estar la parte de la violencia económica, el típico yo te traje aquí, entonces estás en mi casa, yo mando. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la posibilidad de producir económicamente y no deberían de tener que producir económicamente, no tendría que ser como que se los manejamos de tienes que ganarte el techo en el sentido de, pues estás en mi casa y mientras vivas en mi casa son mis reglas, porque en realidad nosotros decidimos traer a esta persona a la casa y que esa casa forma parte de nuestros hijos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver y eso sí me gustaría aclararlo siempre, es como que mi primer punto es el buscar el respeto a la niñez, a la adolescencia, no quiere decir que haya una ausencia de límites. Al contrario, también no poner límites a nuestros hijos sería una forma de omisión de cuidados o de negligencia. Más bien lo que tenemos que cuidar es esta parte de cómo ponemos los límites, ¿no? Muchas veces lo ponemos de manera violencia, que es otro tipo de violencia, de gritarle constantemente a un niño. Otra violencia muy común es la famosa ley del hielo, ¿no? El condicionarte, mi cariño, que si haces lo que espero de ti, exactamente como lo espero, en el momento en el que lo espero, estoy bien contigo, y si no es ya cállate, ya quítate, no te voy a hablar, no me interesa, no te quiero ver en este momento, ¿no? Entonces, em, creo que a veces se confunden, por ejemplo, en la crianza respetuosa, cosas como que las mamás a lo mejor es, sí, prefiero que te tomes 5 minutos y digas, necesito alejarme de la recámara en donde estoy con mi hijo 5 minutos para no gritarte y no pegarte, pero la forma en que lo abordamos es eso, mamá necesita un espacio y necesita un tiempo ahorita, después lo hablamos en vez de, ya no te quiero ver, eres un niño malo, eres un niño feo, esa es otra forma de violencia muy sutil, ¿no? El ir etiquetando a nuestros hijos, ya sea a manera de exigencia, ¿no? De, es que eres tan ordenada, y hay de verdad que un montón de testimonios que crecieron con esto de, pues como todo el tiempo me decían que era ordenada, sentía que todo el tiempo tenía que ser sumamente ordenada, porque en el momento en el que no lo fuera, pues entonces iba a decepcionar a mis papás, ¿no? Esta carga constante. Está justamente el chantaje, la manipulación o el depositar en nuestros hijos, como bien lo mencionabas en la introducción, esta parte de verlos como que tenemos que platicarles cosas de adultos. Em, Tenemos que cuidar muchísimo la salud mental de nuestros hijos. A veces creemos que pues se tiene que enterar de que el mundo es duro porque pues ya está aquí, entonces si no se va a hacer de cristal. La realidad es que, pues, hay procesos que tenemos que respetar, que nosotros llegamos al mundo y vamos poco a poco introduciéndonos en él. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Kim Jong-un, que él nos habla de esta parte y pone un ejemplo de una familia que tenían un hijo que hablaba de todos los temas sociales, de toda la política, porque escuchaba constantemente a sus papás y para ellos era, wow, mi hijo va a ser el ser más responsable, socialmente hablando, del planeta, y la realidad es que se fueron dando cuenta los papás que el niño vivía en constante ansiedad, porque entonces, ¿qué pasaba? Él sentía que no estaba en un mundo seguro, que en cualquier momento alguien le iba a hacer daño, que salir a la calle era peligroso, que todas las personas eran malas, porque nuestro cerebro no está listo en esta etapa tan temprana para recibir cierta información. Entonces, el exponerlos pues información que no es apta para la niñez o la adolescencia. Bueno, en la adolescencia a lo mejor ya hay otros temas que sí podemos abordar, pero es otra forma de violentarles. Quiero pararte Eh, aquí un momento, Alina, porque me parece súper interesante lo que estás diciendo, pero es este llamado a cuidar la salud mental de nuestros hijos, ¿no? Porque, a ver, claro, que llevamos al niño al pediatra desde que nace y hacemos el seguimiento de la tabla de crecimiento y de los milestones que ha conseguido, bla, 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 pero luego cuando estamos hablando de la salud mental, también tenemos que empezar a preguntarnos lo que le estoy diciendo, lo que le estoy informando, lo que no le estoy diciendo, cómo lo estoy viendo, cómo no lo estoy viendo, está lastimando esta salud mental, ¿no? Y eso es algo que no lo vemos porque además creo que generacionalmente no lo tuvimos, ¿no? Entonces es muy difícil dar, y de esto hemos hablado mucho aquí en A que no te atreves, muy difícil dar lo que tú no tuviste, porque no tuviste ese referente, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer así como cuáles tú dirías que son como estos tips para proteger la salud emocional, mental, ¿no? De nuestros hijos e hijas?
Mira, yo creo que ir por los procesos, informarnos mucho de cuáles son las edades aptas, incluso si tienen alguna duda de, oye, ese contenido es apto para mi hijo o mi hija. em, Hay una página que se llama Common Sense Media, por ejemplo. Ahí pones las películas o series o videos, pones el nombre y te aparece de qué edad está recomendada. Muchas veces pasamos por alto, así como de, bueno, lo voy a llevar al cine conmigo y es una película sumamente violenta, ¿no? Entonces, irnos guiando en estas recomendaciones, perdón, de contenido que es apto. También cuando estemos platicando, pues muchas veces decimos: "Ay, pues está ahí al fondo jugando, no nos está escuchando", sí nos están escuchando, ¿no? Entonces, Todo cuidar el mucho tiempo esa nos parte. están escuchando, todo el tiempo esos ojitos que tú piensas que no se enteran de todo, te están viendo, o sea, eso es algo súper fuerte, porque hay veces que estamos peleando con el marido o con el exmarido o con otro hijo que es mayor y esos niñitos no solo se están enterando, sino que no saben qué hacer con esa información, ¿no? Completamente. Y esa parte que dices de las peleas es sumamente importante porque incluso, pues, se ha dado el caso, ¿no? En divorcios, en separaciones que dicen: "Bueno, pero es que mi esposo jamás maltrató a mi hijo", y sí, seguramente no lo hizo intencionadamente, pero a lo mejor en todas estas peleas hay que entender que o sea, antes de los 7 años, nuestros hijos, está esta parte del cerebro concreto, que es los niños creen, sí realmente creen, y no por ser malos, que el mundo gira alrededor de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se enojan entre papás y todo fue mi culpa, fue por mí, yo generé algo, ¿no? Y se sienten sumamente culpables. Entonces, cuidar esa parte de tenemos algo que abordar, tenemos algo que hablar, nos esperamos a que nuestro hijo esté dormido o que esté en la escuela, o sea, abordar todas estas situaciones o cualquier tema que tengamos que hablar que no es pertinente que nuestros hijos escuchen, pues cuidarlo. A veces incluso, pues me río con mi esposo porque decimos, es que ya no podemos platicar, como que queremos platicarnos algo y decimos, no, está escuchando, ¿no? O de que vimos una noticia y es como, te iba a platicar, no, no, espérate, ya no, después platicamos y después la verdad se nos olvida platicarlo, entonces, pero es Claro. encontrar este equilibrio. Totalmente no, y además es también pensar, ¿no? Que los niños no pueden ser mensajeros. Yo creo que es una de las cosas que más daño le pueden hacer a los niños y a las niñas, hasta si estás con tu esposo, ¿no? No tiene que ser un divorcio terrible, que a veces, no, pues es que tu mamá no sé qué, o tu papá no sé cuánto, o sea, cómo eso le puede lastimar a un niño. Y ya no te digo si, claro, ha sido un divorcio tremendo y luego el niño es el mensajero, ¿no? Completamente, incluso en el día a día, como decir, es que tu papá esto, es que tu mamá el otro, ¿no? Entonces, ponernos en su lugar porque lo estás poniendo en medio, entender que la relación de tu hijo con su papá es sagrada y la relación de tu hijo con su mamá es sagrada. O sea, no mezclar nuestra relación de pareja con la relación que ellos puedan ir desarrollando con sus padres, ¿no? Que cuidar que eso sea completamente independiente. Ellos no tienen por qué hablar por nosotros. O, ve y dile a tu mamá que tal. Y tú dile a tu mamá que esto. Otra cosa que también me parece bien importante es asumir nuestro rol como papás, de que nosotros somos quienes tomamos las decisiones y ponernos de acuerdo nosotros, porque muchas veces optamos por esta parte de pregúntale a tu papá. Es que mi mamá me dio permiso, pero mi papá no, es como de, ¿me dejas ir a la fiesta? Pregúntale a tu papá. Y vas con el papá y le dice, no, no sé, pregúntale a tu mamá. Entonces pónganse de acuerdo ustedes porque eso no tenemos que ponerlos en medio de nosotros, Qué ¿no? Y hablando de esa, inseguridad, qué inseguridad, ¿no? exacto. Y también te quiero preguntar, porque veo que una cosa que sigue sucediendo mucho menos ahora que hace años, décadas, ¿no? Pero es el hecho de agarrar al niño mayor de la familia y de pronto ponerle a cuidar a los hermanitos. A mí en algún punto me pasó, yo tengo una hermana 12 años menor y en algún punto me tocó cuidarla. A mi mamá le tocó prácticamente criar a una de sus hermanas, o sea, a mí me tocó menos, pero pues sigue siendo algo que no era correcto. Yo sé que ella no lo hizo de manera intencional, pero bueno, había veces que había que recurrir al mayor, ¿no? Pero ¿cómo puedes evitar eso? ¿O cómo puedes evitar el que un niño te tenga que cuidar a ti, ¿no? En un proceso de separación o a veces hasta cuando el papá está de viaje, como que, ay, no, pues tú cuídame, es como que, perdón, pero aquí ¿quién es el adulto? Exacto, no tenemos que ponerles roles que no les pertenecen a nuestros hijos. En esta parte
de cuidar a los hermanos, porque además si algo le pasa al hermano, va el papá y regaña al mayor, ¿no? Porque él era el responsable cuando no es su responsabilidad. Es muy diferente enseñarle a nuestros hijos esta parte de hermandad, de que a lo mejor entre nosotros nos protegemos, pero en esta parte de pares, no darle un papel de parentalidad al niño sobre su hermano. Y eso es también algo que tenemos que encaminar desde el ver que nuestro papel como papás es, nosotros somos los principales responsables de nuestros hijos, no les toca también esta parte de que sean nuestros psicólogos, ¿no? De que a lo mejor nos desahogamos con ellos de cosas que no se tienen que enterar porque tenemos que respetar esto, ¿no? A veces no nos ponemos en el lugar de nuestros hijos y decimos, es que se meten cosas que no le importan o aquí quien manda soy yo, pero al mismo tiempo les estamos depositando cosas que no les corresponden. Y esta parte también en la vida de parejas, que es bien importante y que está muy normalizado. Yo el otro día compartí un video que causó, pues sí, como mucho revuelo ahí, porque les platicaba que es una forma de abuso el hecho de tener relaciones sexuales con tu pareja en el mismo espacio que tus hijos. Y eso está demostrado de cómo crea inseguridad, o sea, lo estás exponiendo a cosas que no tiene por qué presenciar. Yo les pongo el ejemplo de, así como no tendrías relaciones frente a otro adulto en el mismo espacio que no sea de manera consentida, ¿por qué lo hacemos frente a los niños? ¿No? A veces es como, ay, está dormido. Y hay muchísimos testimonios de niños, incluso en ese video salieron miles de testimonios de decir, yo me hacía el dormido porque pues yo no entendía, pensaba que mi papá estaba maltratando a mi mamá, me daba miedo, entonces pues ya mejor me hacía el dormido. No entienden qué es esta situación y que sí les trae consecuencias en su vida sexual en la vida adulta, ¿no? Entonces, mantener estos espacios de respeto es fundamental y otra forma de violencia que también me parece bien importante es cuando nos metemos con el físico de nuestros hijos y con la relación que ellos puedan tener en la comida. Creo que eso es bien importante también, porque muchas veces está esta parte de, es que ya estás gordo, es que ya estás muy flaco, es que porque no estás creciendo, te ves mal de esta manera. Entonces, esa parte otra vez que les decía de etiquetar a nuestros hijos, ¿no? O de chantajearlos con la comida, por ejemplo, el chantaje de si te portas bien te voy a dar un dulce, como que va generando algo, o que ya les dimos dulces, entonces no, ya comiste muchos dulces, es que nada más estás comiendo pura azúcar. Pues, ¿quién le puso el azúcar ahí, no? Pero entonces desde ahí se empiezan a relacionar con la culpa, con la comida. Cuidar el autoestima de nuestros hijos es fundamental, que ellos se vean como seres valiosos y que también está la contraparte, ¿no? De que a veces queremos cuidar tanto a nuestros hijos y yo sé que es desde el amor, pero sobreprotegerlos también es una forma muy sutil de violencia porque tú le estás dando el mensaje a tu hijo de que no es capaz. Yo sé que no le quieres dar ese mensaje, pero le estás diciendo es que yo lo hago por ti porque no te considero capaz, no te permito desarrollar habilidades para la vida como el hecho de que a veces los niños llegan y mamá, quiero preparar los hotcakes contigo, es que tengo mucha prisa, es que no puedes, es que lo vas a tirar, es que te hace que me lo bueno, ¿de qué manera podemos y en qué edad? Pues poner las cosas de manera que ellos a lo mejor puedan ir experimentando esta parte, puedan ir aprendiendo, puedan ir formando parte de las tareas de la casa, ¿no? Que es algo súper importante aprenderlo porque ya después cuando crecen es que no haces nada, no sabes hacer nada, no sabes limpiar, no sabes lavar un plato, pues en qué momento les dimos la oportunidad de Claro. irlo desarrollando. Wow, pues tocas muchísimos puntos que tenemos que tener en cuenta definitivamente a la hora de criar como mamás, como papás. Eh, ¿Qué pasa? Ya decías, ¿no? Podemos estar criando niños que son, pues luego de cristal, porque no van a tener recursos, de tanto que los sobreprotegimos, eso le hacemos un daño gigantesco. Aquí hemos dedicado podcast a hablar de la sobreprotección y del daño que les hacemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos intentar, bueno, qué causa, ¿no? Todo esto que causa en estos niños cuando te ven teniendo relaciones sexuales, cuando los tratas mal, ¿qué causa en su cerebro esta situación, ¿no? Mira, algo que es bien importante es, pues, va a haber diferentes situaciones dependiendo de cuál sea el tipo de violencia, ¿no? Pero, pues, generalmente puede ser inseguridad, puede ser miedo, puede ser sentirse insuficiente, no confiar en los demás, una baja autoestima.
hay que entender que, por ejemplo, el hecho de que le pongas límites no quiere decir que lo vas a traumar. El trauma se genera después de estar expuesto muchas veces a cierta situación y que además no se haya atendido, ¿no? O sea, el trauma no es nada más de, ay, ya me traumé hoy, pero creo que toda esa parte de salud mental se ve afectada cuando están rodeados de pues un ambiente que no es sano, ¿no? Entonces, digo, no te podría decir porque también en cada persona es diferente el contexto. O sea, como que no sería responsable decirte si le pones la ley de hielo va a ser inseguro para toda su vida, porque a lo mejor no, porque también depende de la resiliencia que tenga cada persona en el sentido de, y eso varía de acuerdo muchísimo al contexto social, cultural, a lo mejor el papá todo el tiempo hablaba de su cuerpo, pero a lo mejor tenía otro contexto familiar que sí lo estaba sosteniendo, que sí lo estaba eh, conteniendo en esta parte, ¿no? Entonces, pero lo que sí diría es, cuidemos pues intentemos que el lugar en donde se desarrollen nuestros hijos, de verdad que sea el lugar más sano posible de todo, ¿eh? Porque a veces también una violencia bien sutil puede ser darles regalos todo el tiempo. A veces como papás queremos compensar la falta de tiempo con ellos por medio de regalos, por medio de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Que después no sean suficientes las cosas o los pequeños detalles con nuestros hijos, ¿no? Y eso también puede generar algo como el hecho de que a lo mejor cuando ya tiene una relación de pareja en la vida adulta, todo el tiempo cree que el lenguaje del amor son los regalos, ¿no? Ver de qué manera contenemos a nuestros hijos para que crezcan en un ambiente óptimo. Y claro que para que crezcan en un ambiente óptimo, primero la mamá o el papá o el cuidador principal o en la escuela, ese ambiente óptimo tiene que venir de las mamás, de los papás. Y es ahí el trabajo que tenemos que hacer, porque si yo como mamá no estoy bien, si yo como mamá no estoy centrada, si yo como mamá tengo demasiadas cosas que resolver, no voy a tener la capacidad de darle a mi hija o a mi hijo esto. Entonces, si no lo tenemos, pero obviamente quien está escuchando este podcast es porque está trabajando en ello. ¿Cómo podemos comenzar? Yo creo que lo primero es plantearnos nosotros cómo estamos, o sea, qué necesitamos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Porque muchas veces nuestra carga emocional, pues la llevamos y la descargamos a nuestros hijos. Eh, Muchas veces les digo, a ver, tenemos que también ponernos en el contexto de que a lo mejor una mamá, que cría a sus hijos solos, con una situación de pobreza, que trabaja todo el día, o sea, claro que no le voy a llegar y le voy a decir, a ver, ven y dile que qué pijama quieres, si la rosa o la azul, ¿sabes? O Pues sea, no, más claro, bien es ponernos en el contexto de decir, a ver, esta es mi situación, ¿qué necesito? ¿Puedo ir a terapia? Porque lamentablemente en muchos lugares no es la terapia, o sea, no basta con que yo te diga tienes que ir a terapia porque qué tal que no puedes pagarla, qué tal que no tienes tiempo para eso, pero buscar nuestras herramientas de decir, ¿qué necesito sanar? Creo que la primera parte es, y aunque no sea en terapia, aunque sea con tus amigos, o tú ir buscando recursos en internet, confiables que te ayuden. La otra es entender los procesos de desarrollo de nuestros hijos. Muchas veces, no te digo, ve las tablas de crecimiento y sígalas al pie de la letra, hay un margen, no te presiones, no te compares con otras mamás o con otros hijos, para nada eso no te ayuda ni le ayuda a tu hijo, pero sí que vayas conociendo un poco del desarrollo en la infancia, como que lo que podemos esperar, es decir, si viene un brote de crecimiento, ya sé que mi hijo va a estar más demandante y va a estar llorando y no me lo voy a tomar personal, porque eso también muchas veces hace que descarguemos ciertas emociones en ellos, ¿no? Estos comentarios de ya te agarró la medida, él te está manipulando, aquí quien manda, ya está mandando él. Cuando vemos cómo es el desarrollo de nuestros hijos, encontramos que tiene mucho sentido todas esas cosas. Es decir, por eso a los 2 años a mi hijo le costaba un montón de trabajo regularse, ¿no? También ver que cada etapa tiene su parte de que dices, o sea, no sé si a ti te pasó, pero cuando dices, híjole, cuando no podía dormir y ahorita ya pasó, ahorita ya duermo, o sea, cada etapa claro. tiene Todo su fin. pasa. Acá yo siempre Exacto. digo, todo pasa, todo pasa. Pero sí es importante conectar con nosotras mismas y como dices, eso me parece súper interesante a destacar. ¿Qué necesito como mamá? Yo lo que necesito es más tiempo, necesito organizarme mejor, a veces necesito más apoyo de mi esposo, pues también lo tienes que Exacto. pedir, ¿no? Y quisiera que me digas como a qué tenemos que atrevernos, justamente como para ir cerrando, ¿no? Esta hermosa conversación, a qué tenemos que atrevernos eh,
al proteger a nuestras niñas y nuestros niños de las violencias más sutiles, ¿no? En el momento de su desarrollo. Yo creo que tenemos que atrevernos a replantearnos el lugar que le hemos dado a los niños en la sociedad, porque no los vemos como un objeto de cuidado en vez de verlos como sujetos de derecho. Eso es fundamental. Los niños son como los adultos, tienen derechos, tienen obligaciones, tienen procesos de aprendizaje y tenemos que atrevernos a replantearnos desde qué manera nos estamos relacionando con los niños y con las niñas. Y sí me gustaría no perder esta parte que me gustaría mencionar, que es bien importante que nosotros como adultos seamos capaces de ponernos de acuerdo con quienes coparentamos. Puede ser con nuestra pareja, puede ser con el papá de nuestros hijos y que ya nos hayamos divorciado. Puede ser incluso, se puede dar el caso de que a lo mejor mamá vive con su mamá y entonces entre ellas dos están sí, coparentando y puede haber desacuerdos. Entonces, ser capaces de hablar, de negociar y de poner eh, como prioridad a nuestros hijos. Creo que eso debemos atrevernos. Yo siempre le pregunto a las invitadas que tengo aquí por primera vez, ¿qué podemos hacer para quitarnos esta capa de superwoman que tanto nos pesa, que tanto daño nos hace al ser mamás, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer equipo entre nosotras y quitarnos esta parte de aparentar. Creo que lo que ha generado en estos espacios, la verdad es que es ver que todas pasamos por lo mismo, que todas nos sentimos cansadas, que hay momentos en los que no queremos estar con nuestros hijos porque queremos acostarnos a ver una película y está bien. Entonces, generar espacios de contención entre mujeres que estamos viviendo lo mismo es fundamental para quitarnos esta carga y también esta parte de activismo social, de verdad. Y no tienes que a lo mejor ir a los congresos y replantear leyes, incluso dentro de tu mismo contexto, ver de qué manera. Yo por ejemplo, lo paso a algo muy concreto que es, si tenemos empleadas domésticas en nuestra casa, ¿qué oportunidades les damos también? Porque también son mamás. ¿Qué tanto les damos un trabajo digno, un trabajo justo con las prestaciones que tenemos que ofrecer, ¿no? Porque eso mismo que tenemos que exigir allá, de que los empleos sean amigables con la infancia y sean amigables con nosotras como madres, pues también nosotros generar estos espacios, ¿no? Poco a poco ir replicando e ir dando este mensaje de contención y de justicia para quienes somos mamás, para quitarnos esta capa de que todo lo podemos. Y bueno, antes de ir a las 5 preguntas a que no te atreves, quiero preguntarte cómo pueden conectar contigo, que nos cuentes cuáles son tus redes sociales y si hay algún email. Sí, claro. Pueden entrar en mi perfil en Instagram, que es el que más uso. Está como alina.maternidadconsciente. De hecho, ahí tengo el botón de mensajes. Siempre procuro contestarle los mensajes. Es más fácil que les conteste por ahí, la verdad. O también estoy en TikTok como Alina Maternidad Consciente, para cualquier duda que tengan. Muy bien, pues ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las 5 preguntas rápidas de a que no te atreves. Ok, lista. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Que voy a poder lograr lo que quiera. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Aceptarnos a nosotros y aceptar la diversidad. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Busco dormir. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Que dejen de violentar a todos los niños. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alina, de verdad, por ser parte de A que no te atreves. Espero que no sea la última vez que nos encontremos para hablar de la crianza consciente. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Claro que sí, con mucho gusto, las veces que sea necesario. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.